Buenos días, buenas tardes o dependiendo de la hora que sea que estén viendo este video. Este video está dirigido para los alumnos del segundo grado de la técnica 95. En este video quiero hacer presentarles una ejemplificación, un ejemplo de lo que deben ustedes hacer para redactar una biografía y que la biografía contenga las características necesarias para que sea una biografía completa y que tenga los elementos que debe contener. Quiero iniciar el video repasando lo que son los tres conceptos sobre las partes de la biografía. En primer término vamos a tener la introducción, que es donde presentamos al personaje del que estamos escribiendo la biografía y damos los pormenores, la fecha de nacimiento, la información de su familia, etc. Y también empezamos haciendo una remembranza de sus primeros años, de lo que es sus primeros años de vida, y de cómo pasa de la biografía va a pasar de la parte personal o privada de la vida de la persona a lo que es la vida profesional. Quiero enseñarles a ustedes en primer término este ejemplo de esta biografía. Y bueno, aquí la tengo ya lista. Es una biografía que, como ustedes pueden ver, la tengo separada por colores, en azul, en verde y en color morado. Bien, entonces regresamos a la presentación. Como decía yo, la introducción es donde vamos a presentar al personaje, sus datos personales, familiares y la remembranza de sus primeros años de vida, y al final de esta primera parte de la introducción hacemos una transición, un cambio hacia lo que es la vida profesional, los primeros pasos dentro de la vida profesional del personaje que elegimos. Ahora, pasamos a la parte del desarrollo. En la parte del desarrollo ya es un poco más extenso, ya es más extensa la información. En esta parte del texto se aborda lo que son los primeros pasos dentro de su vida profesional, como les decía yo, los primeros logros, los primeros reconocimientos, los primeros trabajos que este personaje comienza a desarrollar. Y aquí es a donde vamos a empezar a hablar acerca de sus primeros descubrimientos o las primeras obras importantes que realizó. Y ya después tenemos en la parte final de la biografía, tenemos la parte de la conclusión, donde se escribe la valoración o la trascendencia de todas las acciones del personaje del cual se ha escrito esta biografía. Ahora, si se trata de un personaje que ya falleció, bueno, al final, en la parte de la conclusión, vamos a escribir, vamos a puntualizar la fecha exacta y el lugar en donde muere. Recuerden que la biografía es un texto que maneja fechas exactas y datos exactos. Tienen que ser lo más exactos posible para que su trabajo quede bien estructurado. Y recuerden que debe de llevar un orden cronológico, es decir, si el personaje nace en 1900, bueno, de 1900 en adelante hay que ir acomodando nuestra información. Ahora, recordemos también que la biografía tiene otro punto, que es la parte de los ámbitos que debe contener la biografía. Como recordarán y como les dije en videos anteriores, les comenté que eran 4 ámbitos que deben de abordar en su biografía.
Primeramente, lo personal, la vida privada del personaje. También acerca de los ámbitos socioculturales, que es todo el entorno social y cultural en el que crece y en el que se desarrolla el personaje. Y después tenemos los ámbitos profesionales, es decir, dónde empiezan sus estudios, dónde empiezan sus primeros pasos dentro del ámbito profesional y sus primeros logros o sus primeras obras. Y ya por último, en la cuarta parte, hablar acerca de la obra artística, hablar acerca de obras de esta pintora o de este compositor o de este escultor, etc. Entonces, voy a pasar ahora sí a la parte de la biografía y quiero que pongan mucha atención en este video para que se den cuenta cómo fui abordando con la información que yo obtuve, con la información que se fue recopilando, los datos o la información de la biografía del personaje que yo puse aquí como ejemplo. Voy a pasar ahora sí a la parte del trabajo de la biografía. Yo escogí el personaje de Frida Kahlo, que fue una pintora mexicana muy famosa y muy reconocida a nivel mundial. Lo que está en azul, quiero que por favor lo vayan leyendo conmigo y pongan atención para que cuando yo regrese al PowerPoint, para que ustedes vean cómo voy metiendo los elementos que la biografía me requiere o el trabajo de la biografía me pide. Primeramente, su nombre es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ya estoy poniendo el nombre completo de mi personaje. Nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, en la casa que fuera propiedad de sus padres desde 1904 y que hoy se conoce como la Casa Azul. Hija de Wilhelm o Guillermo Kahlo, de ascendencia húngaro-alemana, y de la mexicana Matilde Calderón. Frida fue la tercera de 4 hijas en este matrimonio. Matilde y Adriana fueron las mayores y Cristina la menor. Como pueden ver en el primer párrafo de la parte de la introducción, ya estoy hablando acerca de ¿qué? Pues estoy hablando acerca de la parte de la fecha exacta de nacimiento y el lugar. Estoy incluyendo información de la familia, padres, hermanos, etc. Y voy a empezar en el siguiente párrafo sobre la semblanza o la remembranza de sus primeros años de vida. Regreso ahora a la biografía. Segundo párrafo, aquí. A los 6 años, Frida enfermó de poliomielitis, causándole que su pierna derecha quedara más corta. Eso fue motivo de burla. Sin embargo, estos sucesos no le impidieron ser una estudiante inquieta y tenaz. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria a los 18 años. El 17 de septiembre de 1925, Frida tuvo un trágico accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Las consecuencias para ella fueron graves. Fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. Como pueden ustedes ver, en esta parte de la biografía ya estoy haciendo la transición de la vida privada o de la vida personal de Frida Kahlo hacia la vida profesional. Y también quiero que pongan atención en un detalle muy importante que es la redacción. Voy a acercarme un poco más y quiero que se den cuenta que estoy utilizando verbos en pasado. Como pueden ustedes ver, estoy utilizando verbos en pasado como nació. Por acá otro verbo que estaba enfermó de poliomielitis. Estoy utilizando los verbos en tiempo pasado. Acá tengo otro, realizó. Nuevamente un verbo en pasado. Y aquí nuevamente, Frida tuvo, otra vez, verbo en pasado. El autobús en que viajaba, nuevamente verbo en pasado. Fue
También verbo en pasado. Y aquí otro verbo en pasado, fueron. Como pueden ustedes ver, toda la redacción de la biografía, recuerden que deben utilizar verbos en tiempo pasado. Ahora, ¿qué otra cosa es importante de tomar en cuenta en esta parte de la redacción de la biografía? Pues nada más y nada menos que lo que es la parte de la utilización de los signos de puntuación. Observen aquí, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, coma. Inserto una coma, le vamos a poner en rojo, le ponemos negrita para que se vea. Coma, nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. Nuevamente insertamos una coma para seguir escribiendo los datos de nuestro personaje. Recuerden que la coma la deben utilizar para ir dividiendo las oraciones, las frases de su biografía. Recuerden que escribir no es escribir de corrido. Tienen que hacer pausas entre frase y frase. ¿Y cómo hacemos las pausas entre frase y frase para estar hablando de nuestro personaje? Pues mediante la utilización de la coma. Nuevamente aquí hay otra coma. Dice, en la casa que fuera propiedad de sus padres desde 1904, coma, y que hoy se conoce como Casa Azul. Punto y seguido. Nuevamente aquí tenemos otro signo de puntuación importante. El punto y seguido lo deben utilizar para terminar una serie de oraciones que están relacionadas, que tienen que ver unas con otras, y para terminar esa idea y comenzar una nueva frase con otro tema. Como ustedes pueden ver aquí, el punto y seguido inicia con una frase totalmente nueva, que dice, hija de Guillermo Kahlo. Nuevamente inserta una coma, ¿por qué? Porque vuelve a reiniciar la serie de frases que están relacionadas acerca de los parentescos y los familiares. Dice, de ascendencia húngaro-alemana. Nuevamente, una coma para dividir la frase. Y de la mexicana Matilde Calderón, nuevamente hacemos una pausa y metemos una coma. Frida fue la tercera de 4 hijas de este matrimonio. Punto y seguido. Para iniciar y para nombrar a las hijas o a las hermanas de Frida Kahlo, Matilde y Adriana, aquí tenemos nuevamente una coma para separar esa idea de referente a las hermanas de Frida Kahlo. Matilde y Adriana fueron las mayores y Cristina la menor. Nuevamente una coma. Recuerden, aquí hacemos punto y aparte. El punto y aparte, ¿para qué nos va a servir? Bueno, el punto y aparte es para terminar una idea, un párrafo, y para comenzar un nuevo párrafo con nuevos temas o nuevas ideas relacionadas con nuestro texto. Ahora, viene en el segundo párrafo, a los 6 años, Frida enfermó de poliomielitis, coma, causándole que su pierna derecha quedará más corta, punto y coma. El punto y coma sirve para detener una frase y complementarla con otra que la relacione o que tenga relación con esta primera oración, con esta primera frase, causándole que su pierna derecha quedara más corta. Esto fue motivo de burlas. Aquí hay una relación entre esta primera que está aquí y esta segunda que está acá. Para hacer una pausa
y continuar escribiendo sobre el mismo tema de la pierna, que está relacionado con el hecho de que la pierna le quedó más corta. Bueno, acá la segunda oración complementa diciendo que esto fue motivo de burlas. Hacemos un punto y seguido. Reiniciamos el escrito con nuevas frases que tienen que ver con nuestro tema o nuestro personaje. Sin embargo, coma, nuevamente metemos una coma antes, después de este nexo. Sin embargo, estos sucesos no le impidieron ser una estudiante inquieta y tenaz. Punto y seguido. Terminamos esa idea de los estudios y reiniciamos la frase dentro del mismo párrafo con más información acerca de ese punto de los estudios. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí ya estamos metiendo información sobre los primeros estudios de Frida Kahlo. A los 18 años, coma, metemos nuevamente una coma para dividir las oraciones. El 17 de septiembre de 1925, coma, metemos nuevamente la coma y continuamos. Frida tuvo un trágico accidente. Punto y seguido. Para explicar en qué consistió el accidente, hacemos una pausa, un punto y seguido, y a continuación seguimos escribiendo. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Punto. Aquí terminamos esa idea y continuamos sobre este mismo tema del accidente. Finalmente terminamos diciendo: las consecuencias para ella fueron graves. Dos puntos y seguido. Los dos puntos y seguido los metemos cuando vamos a hacer una explicación acerca de una situación como la que nos está presentando el texto. ¿Cuáles fueron esas consecuencias graves? Dos puntos y seguido. Fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. Punto y aparte. Y aquí terminamos nuestro primer párrafo, que consta acerca de la introducción. Y vean cómo en esta parte del párrafo, aquí, estoy terminando de hacer lo que es correspondiente a la parte de la vida familiar y personal del personaje, y hago la transición al mismo tiempo sobre sus primeros pasos y sus primeros estudios de lo que comenzó a dedicarse. Ahora sí, pasamos a la parte que está en color verde. Esta parte que está en color verde, ahora sí, regresamos a la presentación. Nos estamos refiriendo a el desarrollo. En esta parte del desarrollo, recuerden, abordamos los primeros pasos dentro de su vida profesional, las primeras hazañas, los primeros logros, los primeros reconocimientos o también las primeras obras. Y recuerden, retomamos lo de los ámbitos. Ya tenemos cubierto el primer punto en la introducción, los ámbitos personales. Luego vamos ahora a empezar con los ámbitos socioculturales y los profesionales. Estos dos ámbitos pueden entrar dentro de la parte del desarrollo. Ahora vamos a regresarnos a la biografía. Aquí en el cuerpo de la biografía comienza diciendo: debido a la inmovilidad a la que se vio sometida varios meses, Frida comenzó a pintar, punto y seguido. Así, se relaciona con varios artistas, entre ellos la fotógrafa Tina Modotti y el entonces ya reconocido artista Diego Rivera. Punto y aparte.
Iniciamos en un nuevo párrafo y recuerden, nos vamos a las fechas exactas. Aquí, en 1929, recuerden que vamos en orden cronológico. En 1929, Frida se casó con el muralista. Punto y seguido. El matrimonio vivió en la Casa Azul, coma, hogar de la infancia de Frida, coma, así como en el estudio de Diego, coma, en San Ángel, punto y seguido. Tuvieron estancias cortas en la Ciudad de México, punto y seguido. Kahlo y Rivera también radicaron en Cuernavaca y en diversas ciudades de los Estados Unidos. Dos puntos y seguido. Detroit, coma, San Francisco, coma, Nueva York, punto y seguido. En 1930, Frida sufrió su primer aborto, punto y seguido. En noviembre de ese mismo año y por razones de trabajo, coma, el matrimonio viajó a San Francisco, punto y seguido. En esta ciudad, la pintora conoció al doctor Leo Eloese, quien sería uno de sus médicos de cabecera y uno de sus mejores amigos, punto y seguido. Las infidelidades de Diego, su esposo en este caso, desataron crisis emocionales de la artista. Observen cómo ya estamos empezando a hablar acerca del entorno que nos está marcando la parte del desarrollo en las cuestiones de lo sociocultural y lo profesional. Ya estamos abordando esos dos puntos. Regreso a la biografía, al siguiente párrafo. Frida se divorció del muralista en 1939 para contraer nupcias nuevamente con él un año después, punto y seguido. A pesar de su mala salud y de haber sido operada en múltiples ocasiones, coma, Frida fue una artista con una intensa actividad, punto y seguido. En lo político, ojo, ya entramos aquí a la parte que les había yo comentado, en lo sociocultural, lo político. Regresamos a la biografía. En lo político, coma, fue miembro del Partido Comunista y una fiel activista de izquierda, punto y seguido. Junto con Rivera, es decir, Diego Rivera, su esposo, coma, acondicionó la Casa Azul para darle asilo por más de 2 años a León Trotsky y a Natalia, coma, su mujer, punto y seguido. Incluso, coma, continuamos la idea, días antes de morir, coma, Frida participó en una marcha de protesta en contra del derrocamiento del guatemalteco Jacobo Arbenz, coma, lo cual le provocó una embolia pulmonar. ¿Ven cómo en esta parte del cuerpo de la biografía ya estamos retomando lo sociocultural y lo profesional? Repasemos qué es el área sociocultural. ¿Cuál era la situación política, económica y cultural que se vivía en su entorno? Ya lo estamos hablando. ¿Qué acontecimientos históricos sucedieron durante su vida? Ya también lo estamos hablando cuando vemos que Frida participó en marchas y Frida también fue miembro del Partido Comunista y una fiel activista de izquierda. Y por último, ¿cómo influyeron en su vida personal y profesional estos acontecimientos? Ya lo estamos viendo. Participar en una marcha de protesta contra el derrocamiento del guatemalteco Jacobo Arbenz le provocó una embolia pulmonar. Ya estamos viendo aquí que nuestra biografía va bien porque estamos cubriendo el área sociocultural y estamos cubriendo estas tres preguntas que ustedes ven aquí. Ahora, con esto
hemos terminado, como les digo, la parte de lo sociocultural. Ahora también estamos cubriendo ya, o ya cubrimos más bien, el área profesional, los estudios que cursó a lo largo de su vida, artistas o autores que la inspiraron y primeros logros profesionales. Esos pueden ir dentro de la parte final de la biografía. Vamos a continuar y regresamos a la biografía. Ahora lo que está aquí en color morado es la parte de la historia o los logros profesionales de Frida Kahlo. Vamos a continuar leyendo. Fue maestra de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, punto y seguido, tanto en su trabajo como en su vida cotidiana, lenguaje, vestimenta, y decoración de su casa. Frida buscó rescatar las raíces del arte popular mexicano, y ese interés se ve reflejado en su obra, punto y coma. Por ejemplo, la vestimenta en sus autorretratos, así como el estilo simple y directo característico de los exvotos populares. Punto y seguido, Frida afirmaba que, al contrario de los pintores surrealistas, ella no pintaba sus sueños, sino su realidad. Vean cómo ya estamos entrando en la parte de el área profesional, que sería los artistas, la inspiración y sobre los primeros logros profesionales. De su obra, regresamos a la biografía. De su obra destacan los autorretratos influidos por la técnica de retrato fotográfico que aprendió de su padre, Guillermo Kahlo, punto y seguido. Al final de su vida, la salud del artista decayó, punto y seguido. De 1950 al 51, permaneció internada en el Hospital Inglés, punto y seguido. En 1953, ante la amenaza de gangrena, se le amputó la pierna derecha, punto y aparte. Siguiente. De entre los cuadros que conforman la obra de la pintora, algunos de los más famosos son Las dos Fridas, Viva la vida, unos cuantos piquetitos, La columna rota y Diego en mi pensamiento. Ya estamos abordando aquí, en esta parte de la biografía, los primeros logros profesionales, sus primeros trabajos. Regresamos a la biografía. Durante su vida, la artista realizó algunas exposiciones, y seguido. Una en Nueva York en la Galería Julien Levy, otra en París en la Galería Rue et Col y otra en México en la Galería de Lola Álvarez Bravo. Punto y aparte. Nuevamente tenemos cubierto primeros logros profesionales. Regresamos a la biografía. También participó en la exposición colectiva del surrealismo en la famosa Galería de Arte Mexicana, punto y seguido. El Museo del Louvre adquirió uno de sus autorretratos, punto y seguido. Sus cuadros se encuentran en numerosas colecciones privadas en México, los Estados Unidos y Europa, punto y seguido. Su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo, de la discapacidad, de la libertad sexual y de la cultura mexicana, punto y seguido. Frida Kahlo se ha convertido en un referente que rebasa el mito que la pintora creara de sí misma. Vean cómo estamos cubriendo ya área profesional
área sociocultural y ya habíamos cubierto el área personal. También ya entramos a la parte de la obra artística. Hablamos acerca de sus primeras obras destacadas, reconocimientos importantes que fueron las exposiciones que realizó, su aportación al ámbito profesional ya también está ahí, países en donde sus obras son reconocidas, ya vimos que en el Museo del Louvre, en Francia, en Nueva York, en otros países, y listado de sus obras más importantes a lo largo de su vida, igual, ya lo tenemos abordado dentro de esta parte que está en color morado. Como ustedes pueden ver, ya tenemos casi terminada la parte de la biografía en su totalidad. ¿Qué nos faltaría? La parte de la conclusión. En esta parte final el autor que escribe la biografía se hace una valoración sobre el personaje, la importancia y la trascendencia de sus obras. Y si se trata de un personaje que ya ha fallecido, como en este caso el de Frida Kahlo, se menciona la fecha y el lugar donde ocurrió su muerte. Regreso ahora a la biografía. Pasamos a la última parte, que sería donde dice: su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo, la discapacidad, la libertad sexual y de la cultura mexicana, convirtiéndose en un referente que rebasa el mito de que la pintora creara de sí misma. Esta frase tan breve de 3 renglones es donde estamos ya haciendo la valoración sobre la importancia y la trascendencia del personaje. Ya estamos aquí en la parte de la conclusión haciendo esa valoración. Y por último, hablamos acerca de la fecha exacta de su deceso. Para terminar nuestra biografía, lo que está en color negro, leo: Frida Kahlo murió en su casa, a la que bautizó como la Casa Azul, en la Ciudad de México, el 13 de julio de 1954, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes le preparaba, como homenaje nacional, una muestra retrospectiva, es decir, un homenaje de sus obras más importantes. Y con esto, jóvenes, terminamos de desarrollar nuestra biografía de nuestro personaje. Pueden ustedes ver aquí cómo el trabajo está totalmente terminado. Abarcamos las 3 partes de la biografía, abarcamos los 4 ámbitos que abordan la biografía: el personal, el sociocultural, el profesional y sobre su obra artística. En este caso, tenemos ya una biografía totalmente terminada y abarcando los puntos. Y también recuerden, es importante trabajar cuando redacten sus biografías, es muy importante trabajar la puntuación, como lo están ustedes viendo aquí en esta parte de la biografía que les hice el marcado de los signos de puntuación, lo que es el uso de la coma, el uso del punto y seguido, el uso del 2 puntos y seguido, y también el uso del punto y coma para la redacción de su biografía. Recuerden que el usar signos de puntuación al escribir, el usar la coma y el punto y seguido o el punto y aparte, es importante. ¿Por qué? Porque le da sentido y le da lógica a lo que ustedes están diciendo sobre el personaje. Es importante que no olviden bajo ninguna circunstancia el uso de los puntos, los signos de puntuación. Es importante que siempre lo tomen en cuenta al momento de redactar su biografía.
por el momento, este video llega a su fin. Por el momento, esta es el reforzamiento o la explicación que quería hacer sobre el proyecto que ustedes van a trabajar. Para terminar, les hago la aclaración de que trabajen el borrador en su libreta y recuerden, para hacer más completo y mejor trabajado su proyecto, usen el color rojo cuando vayan a utilizar los signos de puntuación en su trabajo. Utilicen el color rojo para diferenciar las comas, los puntos, los 2 puntos y aparte, o 2 puntos y seguido, o el punto y coma. Por el momento sería todo y espero que en este video, en esta sesión, haya quedado claro un poco acerca de cómo deben integrar las partes de la biografía para que su trabajo tenga la calidad y los requisitos que debe de contener una biografía. Como ustedes pueden ver, la biografía no es muy extensa. Esta biografía es una biografía muy sintetizada. Eso también tiene que depender mucho de ustedes. La capacidad de resumir el texto para que su biografía no sea larga y pesada de leer. Eso es importante que también ustedes tengan y practiquen la capacidad de sintetizar y resumir la información que han investigado. Es muy importante que su texto esté bien resumido y contenga lo necesario, como ustedes acaban de ver en este ejemplo. Por mi parte es todo y les agradezco la atención. Recuerden que este video lo pueden ver las veces que sea necesario para que puedan ir entendiendo los pasos, la secuencia y la forma en la que deben ir realizando su proyecto. Gracias por su atención y cualquier comentario, ya saben los métodos de contacto.